Hola a todos, todas y todes quienes nos ven y escuchan desde el programa Política para Todas y Todos. Les damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el profesor Milciades Pinzón, sociólogo, y a la abogada ambientalista del CIAM, María Gabriela Dutari. También estamos aquí, Juana Camargo, socióloga, y mi persona, Cristel de León, para compartirles a ustedes varias apreciaciones y análisis sobre las cuestiones relacionadas a la crisis socioambiental en Cerro Quema y también todo el dilema y los riesgos que hay relacionados al agua en nuestro país. Así que vamos a empezar con este denso diálogo. Juana, te cedo la palabra para que pues pongas sobre la mesa la pregunta disparadora de esta conversa. Eh, a todos nuestros eh, seguidores en este programa, les damos las gracias por sintonizarnos a, a un programa muy especial. Eh, la semana pasada concluimos con, con la firma del estudio de impacto ambiental para la explotación del proyecto Cerro Quema entre ambientalistas y la población azuerense y, y la población que siempre está a la expectativa de, de este tipo de información que mueve nuestras condiciones de vida no para mejor, sino para peor. Pues hemos visto una movilización importante de la población de Azuero y también en la ciudad de Panamá. También se han movilizado otras áreas en el interior, eh, porque realmente lo que está planteado es muy grave. Eh, Pareciera que caminamos hacia ser un país minero sin que nos hayan preguntado absolutamente nada a los ciudadanos y ciudadanas si eso es lo que queremos. Entonces, esta noche tenemos a dos figuras vinculadas a la defensa de los derechos ambientales en este país y quisiéramos conversar, reflexionar, generar mucho más conciencia entre las personas sobre lo que significa el tema minero en Panamá. Hemos pedido moratorias para el tema minero, también hemos dicho no queremos minería y el gobierno y el Ministerio de Ambiente que debería defendernos, pues ha firmado este estudio de impacto ambiental. Entonces, comenzaríamos con el profesor Milciades Pinzón, un poco abordando esta problemática. ¿Qué pasa que después de 8 años eh, resucitan esto o a lo mejor nunca estuvo muerto, ¿no? ¿Qué nos puede decir, profesor, sobre esta situación? Y buenas a todos. Ha sido gracias por la invitación y la posibilidad de llegar a más cantidad de personas con informaciones sobre lo que está pasando en la minería en Panamá y concretamente ahora la región de Azuero. Creo que lo que hay primero que hay que tener claro es el el modelo socioeconómico y ambiental que hay en Azuero, que está atravesando por situaciones muy difíciles, por problemas de deforestación, por problemas de destrucción de flora y fauna en general, ¿no? Por monocultivos que están destruyendo el ambiente. Eh, Luego de 23 años aproximadamente de la región de Azuero estar en contra de este proyecto, aquí se ha manifestado todo el mundo, desde la Iglesia Católica hasta los grupos organizados más sencillos de la zona. Entonces, hay razones de oposición a ese proyecto. Nosotros tenemos un problema vital en la región que se llama agua. El abastecimiento de agua es fundamental. El río La Villa, por ejemplo, abastece aproximadamente el 65% de la población, depende del río. Es una especie de Nilo de la región azuerense, ¿no? Nosotros necesitamos proteger
todas estas áreas, y el proyecto minero viene a contrapelo de todo lo que está pasando. Realmente la explotación minera en la región de Azuero es un verdadero absurdo, ¿no? No solamente por las razones legales, por las razones económicas que ya se conocen, por el latrocinio que representa la apropiación de los recursos, sino también por el problema ambiental, también por el problema cultural. Entonces, hay muchas cosas en ese modelo que no es lo mismo desarrollar una mina, vamos a suponer, en Donoso, con todas las implicaciones que eso tiene, que desarrollarla también en la región de Azuero, que tienen problemas ambientales mucho más serios, y eso nada tiene que ver con el tamaño de la mina, tiene que ver básicamente con el respeto a los derechos humanos de todos los que habitamos esta zona y que a lo largo de estos años todos los gobiernos han querido desarrollar el proyecto minero de Cerro Quema, no obstante que la población se ha manifestado en contra, igual que la lluvia que hemos tenido en los últimos tiempos, lluvia de documentos, lluvia de gente rechazando el proyecto minero de Cerro Quema. Pero pienso que tenemos un tiempo para ir tocando también otras temáticas relacionadas, y me quedo aquí como una primera abreboca del problema ambiental y minero en la región. María Gabriela, ¿tú piensas que esto que ha pasado en Cerro Quema está vinculado con el proyecto minero en Donoso? Y definitivamente yo pienso que todo está vinculado con esta estrategia, sí, esta estrategia que tienen nuestros gobernantes de conseguir algún tipo de dinero o compensación, no importa que sea a costo de los recursos naturales, de una forma u otra. Entonces, incluso si aquello que se pierde es algo tan valioso como el agua, como la biodiversidad. Entonces, pienso que es la mentalidad que tienen nuestros gobernantes, lastimosamente, que es que es necesario empeñar los recursos naturales del país, utilizarlos en unas actividades que pueden brindar algún tipo de beneficio económico en el momento, aunque sea poco, porque ciertamente tampoco es que es una gran bonanza ni es lo que va a salvar la Caja de Seguro Social y todas estas cuestiones que se mencionan, pero que realmente están totalmente fuera de proporción. Y entonces son decisiones que se toman de forma general, ¿no? O sea, ya vemos que los panameños han manifestado un descontento con la minería metálica. Esto quedó plasmado en los acuerdos del Pacto de Bicentenario, que al final terminaron siendo como un humo, un mareo, porque no se ha buscado pues implementarlos y darle vida a esas decisiones, ¿no? Entonces, a pesar de este rechazo, a pesar de la grave desconfianza que tienen los panameños en las autoridades para fiscalizar una actividad económica e industrial, o sea, porque no solamente es una actividad económica, es una actividad industrial, con tantísimos riesgos y cuyas operaciones son realmente delicadas, el gobierno insiste en que esto es lo que Panamá necesita, un país que la mayoría de sus suelos son de aptitud forestal. Entonces, sí pienso que es una decisión consciente que está tomando el gobierno panameño para empeñar nuestros recursos naturales a cambio de migajas, porque es poca cosa, que al final no le van a llegar a las comunidades que son las más vulnerables, las que están más cerca de los proyectos, las que dependen de una forma más directa de su relación con los recursos naturales. Entonces sí pienso que es una decisión consciente. Vamos a darle a la minería metálica porque de ahí podemos sacar algo. Entonces no hay una planificación y no hay un respeto por la voluntad de la ciudadanía. Y una pregunta para los dos. ¿Ustedes creen todo este tema de la crisis minera que estamos viviendo? Muy bien lo has explicado, y la relación que existe, que pareciera como un proyecto país.
tema primero Minera Panamá, ahora está la palestra al tema de Cerro Quema. Me recuerda mucho a la crisis socioambiental generada a partir de las hidroeléctricas y las represas por las que estuvimos luchando otrora y que se materializó en perjuicio de la vida y en perjuicio del medio ambiente, una gran parte, si no es que la mayoría, de toda esta proyección que se tenía. ¿Ustedes piensan que tenemos el riesgo de caer en ese mismo resultado con el tema minero? ¿Y por qué no hay millones, ni 375, ni 1.000 millones que valgan frente al daño que ocasiona y que va a ocasionar en perjuicio de las comunidades que pueden quedar más empobrecidas, pienso, y del país, de la humanidad en general? Bueno, yo creo, sí, yo creo adelante. que el tema es un tema político, ¿no? Además de ser un tema ambiental, ¿no? El problema es que nos hemos endeudado como país hasta la coronilla y estamos en la fase donde hay que comenzar a pagar. Y entonces el país no está teniendo los recursos suficientes para esto. Y la clase política panameña va por ese lado. La clase política panameña está preocupada, entre comillas, por lo que pueda suceder en un país donde hemos malgastado miles de millones de balboas y el país sigue en la pobreza, ¿no? Hay una situación ahí muy difícil socialmente en el país. Entonces hay como que venderle esperanzas a la gente, ¿no? La esperanza de que la minería nos va a permitir como nación salir de la situación en la que estamos sumidos. Entonces, creo que hay eso. Por eso yo digo que es un problema político y la solución tiene que ser política, tiene que ser por empoderamiento de la población. No hay otra salida, porque en lo personal yo no creo en los gobiernos panameños y no creo que estén preocupados por solucionar los problemas nacionales en lo absoluto. Entonces, hay este caramelito, ¿no? Esta ilusión de que a través de la mina de Donoso y ahora con la mina de Cerro Quema vamos a tener algunos recursos para resolver problemas que evidentemente no es así. Todos sabemos el porcentaje altísimo que tienen las empresas mineras, ¿no? Del 2 al 4, perdón, al casi 96, 98% de la ganancia bruta frente a un porcentaje tan ridículo. Y una cosa, yo creo que el problema va más allá de eso, porque lo que uno ve es que esto es como regresar a 1903, como regresar a 1903, es como establecer a nivel nacional en enclaves mineros que no tienen nada que ver con los alrededores de la gente y que se venden sobre la base de la generación de empleo. Pero yo sí coincido con ustedes que esa es la visión que nosotros tenemos y que la única solución del problema ambiental tiene que ver con la capacidad de organización de nuestra gente, ¿no? Porque mire, usted lee el comunicado que acaba de sacar el MISI y Mi Ambiente, es un comunicado para bobos, ¿ah? Simplemente está admitiendo incluso el estudio de impacto ambiental y está lo difiere diciendo que hay que hacer algunos ajustes legales para entonces tomar decisiones. Entonces, yo creo que ha sido, además de que ha sido un error político de novatos, ¿no? A nivel nacional, la aprobación del estudio de impacto ambiental, pero sí creo que lo hicieron a propósito, ¿no? Eh, eh, la, la, la prueba es quién lo firma, quién firma esa aprobación. Las dos personas que firman, que son encargadas, que no tienen realmente poder, ¿no? Entonces uno ve ahí un poco hasta la maldad, podríamos decir, en términos de, de hacerle eso a una región como la suerense, ¿ah? Con los graves problemas que nosotros tenemos.
yo siempre uso la imagen que esto es como que a mí se me está prendiendo la casa, entonces el vecino viene con un cubado de gasolina a apagarme el fuego. Eso es lo que es la minería, digamos, en la región de Azuero, tomando en cuenta las condiciones en las cuales vivimos. Y para responder tu pregunta, Cristel, creo que es una analogía muy válida y hay muchas similitudes. Primero, la falta de planificación. Con la crisis esta de las hidroeléctricas, hubieron ríos, sobre todo en Chiriquí, que tenían como, no sé, 4 hidroeléctricas montadas, incluso en un solo río. Entonces, al final hay muchas similitudes. La primera es que esto tiene que ver con el uso y el aprovechamiento o las discusiones y las distintas visiones sobre los recursos naturales, porque el agua es un recurso natural y bueno, los recursos minerales son un recurso natural no renovable, ¿no? Entonces hay esta pelea sobre cómo deben utilizarse o qué debe ser de ellos. También está el tema de la falta de planificación. Por ejemplo, el caso este que les mencioné de los ríos en Chiriquí que quedaban represados en múltiples partes porque había montones de hidroeléctricas y realmente el río no tenía capacidad para sostener esas hidros y además darle uso o darle espacio a los otros usos que tiene el agua, porque el agua no solamente se usa para las hidroeléctricas, también para fines agrícolas, para consumo doméstico, para recreación, para fines culturales, etc. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la minería. Nosotros estamos viendo que, de la minería metálica, nosotros estamos viendo que el gobierno está promocionando minería en áreas protegidas, y eso esencialmente es un oxímoron, no es un área protegida, no puede tener minería. Entonces ahí también hay una falta de planificación y una falta como de entendimiento de qué se puede hacer, en dónde y qué no. Entonces, y yo diría que hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, realmente es preocupante porque en ambos casos también se está obviando pues la voluntad y las quejas y las demandas de la ciudadanía. Entonces yo diría que sí, hay múltiples similitudes. Definitivamente no son el mismo tipo de actividades. Las hidroeléctricas contaminan también las grandes represas, sobre todo, a pesar de que se promueven como industrias puramente ecológicas y verdes. Las grandes represas definitivamente contaminan también porque afectan la calidad de las aguas de los ríos y pues la biodiversidad riparia, que es uno de los tipos de ecosistemas más afectados a nivel mundial. Y bueno, el potencial de contaminación de la minería metálica es muchísimo y posa un riesgo muy, muy grande para la salud humana. Entonces, hay diferencias, pero definitivamente hay similitudes también. No, y el peligro es que el tema de la minería se normalice, como de alguna manera se ha normalizado todo lo que es la generación y exceso de hidroeléctrica frente a los problemas de agua, incluso de luz que tiene todo el Panamá profundo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un riesgo que, como lo dice el profesor Milciades, como movimientos organizados, base y también a través de la formación y la concientización, debemos de alguna manera impedir que se produzca ese fenómeno de normalizar o de quedarnos con los brazos cruzados, porque dice, bueno, ya no se puede hacer nada y que sigan, ¿no? Como es el caso que ha ocurrido con el tema de las represas. Yo quería referirme a lo que decía Milciades y también volver a esto de hidroeléctricas. Estos temas son tan políticos, y ustedes seguramente recordarán lo que pasó con Barro Blanco, ¿no? Muchas promesas y al final ahí está Barro Blanco y se queda burlada toda una población que son precisamente las poblaciones más vulnerabilizadas en el país, ¿no? Como la población indígena. Y el ámbito político
es tan importante porque yo vi unas declaraciones hoy del ministro de Economía y Finanzas y hemos visto al ministro de Comercio e Industria cuando ellos supuestamente estaban en consulta del contrato y andaban agarrados de la mano de la minera. Es decir, es un gobierno minero. Es un gobierno minero para mineros, para crear un enclave como el de Donoso, ¿no? Y esta situación de Cerrocama también, que lo vinculo a un gobierno que no tiene ningún tipo de interés en la población, porque hacía unos días, muy pocos días, había aprobado una emergencia nacional por el tema climático y al día siguiente entonces manda lo de Cerro Quema, que lo que nos dice es o no tienen idea de lo que están haciendo o sencillamente les importa muy poco y como se decía en la actividad movilizadora que hubo el lunes, ¿cómo comparar que tú dedicas 35 millones para el tema de la emergencia, pero te gastas 200 millones en descentralización que nadie controla o la Contraloría no controla? Entonces, las prioridades están fuera de los intereses de la población, es decir, el pueblo realmente no tiene, es como si no existiera cuando es el soberano y es el que debería decidir sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pienso que hay un tema político muy fuerte, pero también hay un tema de incapacidad en el gobierno panameño, ¿no? Entonces, y vamos en julio se supone que va a estar el contrato contra minería en la asamblea, pero ¿cómo hacemos para juntar todas estas luchas? Profesor Milciades, usted alúmbrenos con la sociología. ¿Cómo Bueno, movilizamos a este país para enfrentar estas políticas de muerte? bueno, hay una estrategia que siempre se ha aplicado en América Latina que es abrir muchos frentes, de manera tal que la capacidad de respuesta de la población se diluya, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el caso de Cerro Quema, también tiene sus bemoles, ¿no? Porque también distrae la atención del caso de Donoso, que es donde realmente están sacando los grandes recursos nacionales. Entonces, yo lo que creo que todo esto va a depender de la capacidad nuestra, de la capacidad que tenga la población de responder, de los niveles de madurez que puedan tener los profesionales panameños, ¿no? Para asumir para tratar de corregir el gran entuerto que tenemos, que es una nación que no tiene proyecto. Aquí no hay proyecto de nación, ¿no? Entonces estamos dando tumbo. Después de la reversión canalera y de la lucha, no hay grandes luchas, ¿no? No hay un proyecto de nación. Entonces, en ese asunto es que están todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo y no me, no me extrañaría que se abran otros frentes que logren debilitar precisamente la capacidad que tiene la gente nuestra de respuesta. Aparte de que ha habido un trabajo de cooptación enorme en el país a todos los niveles, de agarrar gente profesionales, meterlo, que de repente con uno que otro salario más o menos bueno, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo de sumar gente a este asunto de la minería. Y a mí lo que sí me parece, a mí como vergonzoso y me da como pena como panameño, es escuchar a profesionales que ellos saben perfectamente que eso no está bien. Sin embargo, ellos actúan como voceros de los mineros. A nivel nacional es una vergüenza que después que nosotros hemos tenido tantas luchas a lo largo del siglo XX por mantener nuestra identidad, que ahora al final da la impresión que hay como un gran proyecto precisamente para que la gente
tenga una especie de cansancio, ¿no? A nivel de organización para enfrentar las situaciones, porque no es fácil mantener una lucha por tantos años. Por ejemplo, en Azuero, con la persecución de la gente del Frente Santaño contra la minería, ¿no? Con allanamientos en las casas, diciendo que tenían armas, ¿verdad? Y ponerlos presos. Todas esas cosas se han dado aquí y han sido los distintos gobiernos. Unos lo han hecho menos porque el precio del oro estaba más bajo. Entonces no era mucha la ganancia, pero ahora el precio del oro está casi por 2.000 balboas la onza, un poco menos. Entonces, cuando ellos pueden producir todavía con el precio de 300, 400 la onza, ya ellos tienen ganancia. Entonces, imagínense la ganancia que estamos nosotros teniendo mientras la gente vive esta situación. Es un tema que hay que verlo en el contexto del país como un todo. Si vemos nada más la lucha como Cerro Quema aislado o como Donoso aislado, entonces nuestra visión será una visión chata de lo que realmente está pasando en el país, y creo que necesitamos también la presencia de organismos del país como la Universidad de Panamá, universidades estatales, que tienen también que decir esta boca es mía, porque no podemos seguir haciendo académica en el intramuros universitario mientras la gente está atravesando por una serie de problemas. Entonces el tema es complejo, tiene muchas aristas y hay que verlo con esa visión de totalidad para no perderse simplemente en la lucha por el bosque o por los animalitos, que es importante, sino en el marco de la nación. Y hablando de esa totalidad y de lo que nos importa y nos atañe a la nación, María Gabriela, ¿tú qué opinas y por qué, para conciencia de las gentes que nos ven y escuchan, por qué estamos frente a una crisis del agua en Panamá, que es un país rico en cuencas hidrográficas, 2 océanos, Atlántico-Pacífico, y si dentro de esa crisis hay una protección integral del recurso hídrico, del agua, y una garantía para los diferentes usos que en algún momento de la conversación mencionaste? Bueno, sí, Panamá, a pesar de ser un país en el que hay tantísima precipitación, pues tiene muchas dificultades para brindar agua potable a su ciudadanía, ¿no? O sea, eso es algo que vemos en la misma ciudad de Panamá, y es por los temas de la distribución y el acceso también al saneamiento, ¿no? Entonces, el acceso al agua potable y al saneamiento están muy vinculados. Entonces podemos ver que son cosas que se adolecen, porque no solamente es tener acceso al agua, sino tener acceso a agua potable. En el caso pues de la península de Azuero, es un área que está bajo mucho estrés hídrico por procesos históricos que se han dado allí. Hay desertificaciones, son áreas en las que se ha dado muchísimo la ganadería extensiva, que ha acabado pues con los ecosistemas naturales que hay allí, los ha modificado muchísimo, y esto pues también afecta la capacidad que tienen las cuencas y los suelos pues de retener agua, o sea, de retener agua en sus cursos de agua, ¿no? Entonces, son cuestiones que están muy relacionadas. Y bueno, para hacer cambios y lograr una diferencia en ese acceso al agua que debe tener la población, es necesaria inversión. Entonces, ese es el tipo de inversión que los panameños necesitamos ver, ¿no? Entonces, por otra parte, los usos competitivos que tiene el recurso agua, porque sí, hay usos que compiten entre sí, ¿no? O sea, es necesario la generación de energía hidroeléctrica, pero también es necesario que la gente tenga agua para los cultivos, y es necesario que el río tenga suficiente agua para que los mismos ecosistemas
que lo integran puedan sobrevivir, sobre todo ahora que se aprobó recientemente una ley que concede derechos a la naturaleza. Entonces, no solamente es el agua que necesitamos los seres humanos, sino también el agua que necesita el ecosistema para continuar existiendo. Entonces, y poder brindarnos esos servicios a nosotros. Entonces, en Panamá, las normas sobre caudal ecológico, después de un fallo que reconoció que, bueno, es necesaria pues la participación ciudadana para poder definir estos temas, ha quedado como en un limbo, y entonces eso no se ha definido, ¿no? Los caudales ecológicos que deben mantener los ríos. Entonces son múltiples cuestiones, ¿no? Está el tema del acceso al agua potable, que requiere una inversión, que requiere capacitación, porque hay muchos lugares rurales que dependen de organizaciones comunitarias con el apoyo del Ministerio de Salud, que como son las JAR, las Juntas de Acueducto Rural. Entonces, es necesario invertir para formar estas agrupaciones para que tengan capacidades. Es necesario invertir en infraestructura también, y al final es necesario proteger las cuencas, porque el agua que utilizamos, el agua proviene de las cuencas. Entonces, si el agua superficial está contaminada, si las aguas subterráneas están contaminadas, entonces obviamente esto va a dificultar que la población tenga un acceso al agua potable, porque hay contaminación desde la fuente. Entonces, todo esto está muy relacionado, y bueno, definitivamente es necesario que entendamos el agua como un derecho humano. En el caso de el proyecto minero Cerro Quema, pues es muy preocupante porque se encuentra en la cuenca alta del río Tonosí. Entonces, esa es una cuenca que abastece a Tonosí y a Macaracas. Entonces, ¿cómo podemos tolerar o pensamos que es aceptable el riesgo de tener un proyecto de esa naturaleza tan cerca de las fuentes de agua que abastecen a comunidades? Entonces, eso está muy relacionado. Si nosotros queremos tener acceso a agua potable, también tenemos que asegurar que el agua que está en las cuencas sea agua que no esté contaminada, ¿no? Entonces, yo diría que sí, eso, todo está muy vinculado. O sea, no me gusta tanto usar esa palabra, pero es una cuestión holística. Bien, y profesor Milciades, usted que ha mencionado 23 años de lucha, si no me equivoco, ¿cómo puede reforzarle a la población por qué Cerro Quema nos debe importar, por qué es inviable un proyecto minero en Cerro Quema, y cómo se está organizando y cómo podemos coadyuvar a esa lucha? Bueno, yo creo que la reacción que hemos visto en la región los últimos días, la semana pasada para acá, realmente a mí me ha impresionado. Me impresionó la declaración de la religión católica para la zona, ¿no? Decirlo de una manera tan clara, oponerse al proyecto minero, que ya lo había hecho en 1997, cuando estuvo aquí el obispo Lacunza, que yo tengo la constancia escrita donde ellos se opusieron. Me llamó mucho la atención la gente que acudió la semana pasada frente a la Universidad de Panamá en las tablas, la cantidad de gente joven también y de gente de la comunidad. Creo que a la gente de Azuero ahora como que le suena más la minería. No estamos en 1997 donde estamos en cero. La gente ha visto cosas y ahora estas semanas que vienen, el lunes hay una protesta en Tonosí, en mismo Tonosí, a través del colegio. A las 10 de la mañana va a haber otra protesta en el área de Macaracas también, la gente de Macaracas que se está organizando para eso. Se ha manifestado increíblemente la escuela primaria de las tablas.
la escuela experimental de Posta, y los niños van a estar en la calle el lunes exigiendo el cierre del proyecto minero. Entonces, estamos viendo de diferentes niveles. Tenemos la declaración de los economistas de la zona diciendo que rechazan el proyecto, y le puedo señalar un montón de documentos que están saliendo de la población donde la gente le está diciendo al gobierno: no queremos ese proyecto, nosotros tenemos que proteger el agua. La lluvia en la península de Azuero, en el área de la costa, está por ahí alrededor de 1000 milímetros. Pero el área, por ejemplo, de la parte alta, donde está Cerro Quema, y sobre todo hacia el área donde nace el río La Villa, entonces ahí la precipitación está casi el doble. Gran parte del agua que necesita la gente que está en la costa viene del área de la montaña, viene de esa zona, ¿no? Ahí están los principales ríos. Ahí está el río Oria, que sale del área cercana a, a Cerro Quema y se extiende hasta Pedací, poniendo en riesgo, por ejemplo, el problema turístico de la zona, más los ríos que dronan a Tonosí. Los últimos estudios indican que hay un gran espejo de agua debajo de eso, que podría ser contaminado. Esto salió a raíz de los estudios que se hicieron para la construcción de un proyecto frustrado en el área de Tonosí. Entonces, hay cosas de mucho peso en la zona. Esto no es un asunto romántico, como dicen algunos. Estamos hablando de la vida. Cerro Quema está relacionado con la vida de la gente de la zona que tiene que mantener el agua. Ahora, el problema del agua también es que el agua allá es un negocio y hay gente que quiere que haga crisis. Y entre más crisis, más agua se vende. Y ahora ya tenemos hasta embotelladoras que venden más agua que soda, ¿no? Entonces tenemos un negocio redondo y alguna gente, o sea, como dice María Gabriela Dutari, hay muchas cosas ahí. Muchas cosas detrás de Cerro Quema, muchas cosas detrás de Donoso, que nosotros tenemos, que la población panameña tiene que tenerla clara. No se trata de estar en contra de nadie, se trata de estar a favor de. Yo creo que tenemos derecho a tener una vida digna, a una vida de calidad. Y ya van casi 9 años donde los gobiernos prometieron que iban a hacer 2 grandes reservorios de agua en la región de Azuero. Todavía no lo han hecho, ¿no? Ya desde el periodo de la Tracina prometieron laboratorios que no se han hecho. Entonces, nosotros seguimos con problemas muy serios que están ligados precisamente a la forma de vida del hombre. Recientemente los estudios sobre la placenta en las herreranas y los santeños, con metales pesados y toda otra serie de cosas, niños que están tomando leche materna que ya está contaminada, ¿no? Panameños que estamos comiendo pescado, pescado que ya tiene plástico en su organismo. Entonces estamos ante una situación muy seria que no se reduce nada más a Cerro Quema. Cerro Quema es como la punta del iceberg de la problemática en Azuero y siempre ha sido llamativo, y creo que nosotros debemos estar claros que tenemos que reaccionar, ¿no? Tenemos que exigir a nuestro gobierno. Es una vergüenza que un diputado de la provincia de Herrera salga diciendo que abran el proyecto minero de Cerro Quema, ¿no? Sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, abrir los ojos grandes y impulsar precisamente. Yo confío en que la población va a seguir reaccionando y va a seguir exigiendo, llamando a los programas de radio, de comentarios, hablando sobre me llama mucho la atención también que uno lo escucha en la radio. La gente de Azuero escucha mucha radio, ¿no? Escucha muchos programas. Entonces, todos esos espacios hay que utilizarlos. Hay que conversar con el vecino, con el amigo, abrirle un poco los ojos, explicarle lo que está pasando y la necesidad de que unamos esfuerzos todos los panameños, ¿no? No tienes idea la emoción que uno experimenta cuando la semana pasada uno ve
ese montón de gente en Panamá del CIAN y de otros grupos, hablando de Cerro Quema como si fuera el Cerro Ancón. No sé si me explico, porque esa es la visión del país que necesitamos y queremos. Yo quiero, Milciades y María Gabriela, retomar el tema del estudio que se ha hecho con mujeres de la península de Azuero, que abarca a 60 mujeres, en las que se ha encontrado contaminantes químicos en la placenta y en la leche materna. Esto, desde mi punto de vista, es extremadamente importante porque como mujeres que cuidamos la vida, realmente resulta, o sea, muy doloroso. No quisiera ni pensar en estas mujeres que amamantan niños y que de repente se enteran que su leche le puede provocar muchos daños a sus bebés. Pero también hace poco hicimos un conversatorio en donde estaba un epidemiólogo, el doctor Eddie Cabrera, y con él conversábamos cuáles eran las enfermedades que se le planteaban a los trabajadores y trabajadoras que están en las minas. Y él decía, ¿no?, que hay una serie de daños que tienen que ver con su sistema respiratorio, con todo lo que involucra todos esos, esas piedras que se perforan y que luego vas asimilando todo eso a través de la respiración y del trabajo permanente y diario. Realmente es un tema escabroso, porque por un lado, lo que ustedes ya han planteado de la contaminación de las aguas, pero por el otro lado también están otras enfermedades que están íntimamente vinculadas con el tema minero, que sencillamente es un acto criminal, que sea justamente esto lo que se plantee para resolver determinados problemas de tipo de empleo o problemas de tipo económico que tiene el gobierno. Entonces, realmente es una situación que debe movilizar a la población, y además es importante señalarle a la ciudadanía que hubo más de 100 organizaciones que se pronunciaron a los 2-3 días de que saliera la firma del estudio de impacto ambiental. Es decir, hay una movilización importante de las organizaciones que estamos a la expectativa de las cosas, porque sabemos que este gobierno tiene una vocación minera, anda en un proyecto minero, genera enclaves mineros, y también que no se queda en Cerro Quema y en Donosos. Como bien lo ha planteado Cian, hay alrededor de una extensión de alrededor del 76% del país que estaría vinculado con estas situaciones de explotación minera, ¿no? Entonces sí me gustaría, usted nos hablaba de que en la universidad se han estado planteando estos estudios, y a mí me parecen sumamente importantes para que la ciudadanía vea que no es un problema de que estamos en contra por estar en contra, estamos en contra porque esto afecta a la vida, y eso es lo más importante. La vida de ningún panameño cuesta ni 300 millones, ni 1 millón, ni un centavo. No queremos que nadie muera producto de esto. Bueno, sí, yo no sé, creo que es importante reflexionar sobre eso que está planteando en el programa, y la necesidad de corregir rumbos, ¿no? De establecer rumbos nacionales, y no hay otra vía que la presión social. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una cantidad de problemas. Aquí no estamos ni tan siquiera hablando de los basureros a cielo abierto que están en toda la costa, o digamos, oriental de la península, al este de la península, desde el área de Sarigua. Cuando soplan los vientos en esa
albina, esa contaminación lleva a la cima del Cerro Canajagua, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Aquí no nos estamos refiriendo nada más, por ejemplo, al monocultivo de la caña de azúcar. Nada más entre usted al programa Tierra y muévase alrededor de Chitré, por ejemplo, y la Villa de los Santos, y va a ver los niveles de deforestación que hay, ese espejo que en el verano aumenta las temperaturas que llegan casi a 40 grados Celsius. Entonces hay toda una serie de cosas aquí en la zona que es importante que la gente lo sepa. Nosotros somos 200.000 personas, pero de acuerdo al último censo, tenemos alrededor de 300.000 vacas. Si tenemos 100.000 vacas más que gente en la península de Azuero, y necesitamos apoyar a esos ganaderos, necesitamos proyectos de reversión. Nosotros no necesitamos minas a cielo abierto. Nosotros lo que necesitamos es planificación de nuestro desarrollo. Tenemos la capacidad para avanzar y pese a todo, cuánto no hemos contribuido los que vivimos en la zona a la nación panameña. Y eso prácticamente haciéndolo todo con solo, literalmente, ¿no? Cometiendo errores, es cierto, pero necesitamos dar un giro a eso, a la zona nuestra que nos ha contribuido en términos de cultura, ¿no? En términos de grandes hombres. No nos merecemos Cerro Quema, ¿no? Es decir, realmente no hay otra manera de decirlo, pero esta gente son unos sinvergüenza, perdóname la palabra, son unos bandidos, ¿ah? Gente que no tiene conciencia, profesionales que saben lo que eso significa, pero a ellos no les interesa porque quieren seguir ganando plata, como si se van a ir a vivir a Júpiter o a Marte en el futuro. Entonces, creo que por ahí va el asunto nuestro. Hay muchas otras cosas que podríamos desarrollar sobre la península, pero no hay espacio. Yo me he dedicado casi toda mi vida a estudiar la zona. Llevo 50 años en eso. A mí no me van a echar cuentos de Cerro Quema, ni me van a echar cuentos de los ríos, ni me van a echar cuentos del exceso de bailes, ni del consumo de licores. No es posible que tengamos una provincia que consuma más seco que leche, ¿no? Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Porque podemos hablar de la nación. Y nosotros necesitamos, sí, yo insisto, los programas de desarrollo. El abastecimiento de agua ya estaba planificado por los liberales desde los años 60 y eso nunca se desarrolló. Había un sistema que iba a abastecer de agua hasta Pedací. Todo eso estuvo planificado, no se ha hecho. Entonces, es molestoso que de repente sobre el canal hayan 4 puentes y que valgan 1.000 billones de balboas y un hombre de Azuero tenga que tener un vado y que nosotros para comunicarnos entre Chitré y la vía tengamos un puentito de 3 reales, ¿ah? En un país millonario que le sobra el dinero para la calidad de vida. Y no es en la minería donde vamos a lograr eso. Y ahí están los ticos, que se ha dicho mucho, el ejemplo tico de utilizar el ambiente a largo plazo de manera positiva. Entonces, discúlpeme si me he vuelto un poco vehemente, un poco emocionado a la hora de plantearlo, pero es lo que uno vive aquí en la zona y que después venga alguien a firmarnos un estudio de impacto ambiental, porque ni tan siquiera han tenido los pantalones para firmarlo él, ¿ya? Por lo menos tenga la vergüenza de dar la cara y no se esconda detrás de la falda de una mujer. Entonces, llegó la hora en este país de decir las cosas por su nombre. Ya en este país este asunto de hablar elegantemente, esa gente no entiende otro lenguaje que la verdad cruda. Así es, profesor, lo ha dicho como testigo, como víctima directa porque es parte de esta región y definitivamente que es lo menos que podemos o cómo podemos tratar el tema. En ese sentido,
y que no se puede hablar como más elegantemente, ¿no? Porque es un tema desastroso todo esto. María Gabriela, ¿cómo ha respondido el gobierno sobre este tema, tanto política como jurídicamente? O sea, yo vi que mandaron un comunicado, publicaron un comunicado, aclaración sobre Cerro Quema, que me parece una ridiculez, porque si tú estás haciendo, o sea, llegar a una explotación minera, la operatividad tiene unos pasos, y unos pasos que conllevan el estudio de impacto ambiental y demás. Si tú empiezas a dar esos pasos y a coadyuvar como Estado con esos pasos, tú eres igualmente responsable. Y después no te puedes decir que no, es que estamos viendo, a ver, o sea, como si fuéramos tontas y tontos. Entonces, a nivel legal, a nivel político, ¿cómo respondió el gobierno frente a esta crisis? Y qué acciones también se pudieran tomar en ese sentido, ¿no? Bueno, a nivel legal y político, pues es político también, el gobierno lo que ha dicho es que la minería es legal. La minería es legal en Panamá y hay leyes que la regulan, lo que es cierto. El gobierno también ha dicho, se aprobó este estudio de impacto ambiental porque se siguió un proceso y al final determinó que era viable. Entonces, eso es cierto, es cierto, la minería es legal en Panamá, o sea, por eso tenemos un código minero. Y es cierto también que existe el proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental. Sin embargo, eso no significa que el gobierno tiene que acceder a dar concesiones de minería metálica a cielo abierto, ni que tiene que aprobar estudios de impacto ambiental, sobre todo cuando esos estudios tienen deficiencias, que es el caso de el proyecto minero de Cerro Quema. Un estudio que tenía deficiencias, que le hacía falta aportar información, porque en lo que consiste la evaluación de estudio de impacto ambiental es tratar de reunir la mayor cantidad de información sobre los impactos para tratar de predecirlos y ofrecer un plan para reducirlos, mitigarlos y compensarlos. Entonces, si tu estudio de impacto ambiental está falluco, por decirlo de una forma campechana, entonces no tiene que ser aprobado. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Un estudio de impacto ambiental que tenía muchos vacíos y que le hacía falta mucha información fue aprobado por el Ministerio de Ambiente. Y eso está mal. Entonces, esa ha sido la respuesta de el aparato estatal de forma general. Yo quisiera responder un poco la pregunta que hizo Juana sobre bueno, los impactos a la salud, y no solamente es la contaminación al agua, definitivamente, la contaminación se da a diferentes medios. La minería metálica a cielo abierto produce muchísima erosión y genera muchísimo sedimento, y obviamente esto pues contamina el aire también. Entonces, el Centro de Incidencia Ambiental se opone a la minería metálica en Panamá, no solamente por las afectaciones a la biodiversidad, sino por el derecho humano a un medio ambiente sano, porque la estabilidad y la integridad del ambiente juegan un papel, juega un rol muy importante en la salud humana. Entonces, no solamente son, o sea, no son por razones pachamamísticas, quiero decirlo. O sea, es por también los temas de salud humana. O sea, es un riesgo muy grande. Entonces, que por cierto, las razones pachamamísticas son completamente válidas también, pues eso es un stand moral, pero también es por el riesgo de la salud humana. Entonces, esa es una de las principales razones para decir, en este pedacito de país que es Panamá, delgadito, con abundantes lluvias, no cabe la minería metálica, no cabe. Entonces, sí, esas serían mis respuestas para ambas. Gracias,
Ya estamos al final del programa. Yo quisiera nomás decir que la última sequía en el país, estuve realizando un estudio sobre ganadería, justamente sobre las mujeres en la ganadería, y me tocó ir a Chitré y a Los Santos, y bueno, anduve por todo el país. Y realmente es muy doloroso cuando hablaba con los ganaderos y las mujeres ganaderas, porque no había agua. Los animales se morían de sed. Yo recuerdo un señor que me dijo que se iba a las tablas a recoger en todas las fondas los capullos del maíz que la gente hace la sopa o las frituras de maíz nuevo, y entonces él recogía todo eso, todo lo que podía en las fondas. Y lo decía con mucha desesperación, con mucha tristeza. Sus animales se morían de sed y no había posibilidad de perforar pozos y que saliera agua. Y en medio de esta realidad, una realidad de sequía muy fuerte que ya acaba de plantearse, y ya sabíamos de antemano de que íbamos y que estamos en este momento en el fenómeno del Niño, que también sabemos que hay un problema muy serio con el aumento del nivel del mar, un problema muy serio con el aumento del calentamiento, y que tenemos derechos como humanos a tener un ambiente limpio, ¿no? Entonces, en ese marco, justamente tenemos que andar luchando para que quienes toman decisiones en los gobiernos no nos terminen de asfixiar. Entonces, yo les agradezco y me gustaría que ustedes pudieran despedirse del programa, igual Cristel, que es la que cierra, y agradecerles profundamente esta reflexión, porque estamos hablando de la vida de los panameños y panameñas, que es lo más importante que tiene esta sociedad. ¿Emilciades o María Gabriela? María Gabriela, Bueno, adelante. yo me despido agradeciéndoles la oportunidad para conversar sobre estos temas, y bueno, para cerrar en que la minería metálica no es la salvación para el pueblo panameño, ni es ese maná del cielo que va a brindar prosperidad y bienestar económico. O sea, no lo es. Así que es la realidad. Ya nosotros vimos el episodio este vergonzoso de regateo que tuvo el gobierno panameño con la empresa minera a finales del año pasado. Entonces, ese intercambio y ese sacrificio realmente no vale la pena. No vale la pena para Donoso y no vale la pena para Azuero, que es una región tan afectada por la crisis climática y por la escasez de agua. Entonces, yo haría un llamado a todos los que sintonizan este programa a pensar de forma crítica, a activarnos socialmente en los espacios que tengamos disponibles, y bueno, ejercer nuestro derecho constitucional a participar siempre que sea posible para elevar la voz que exige un alto a la minería metálica en Panamá. Gracias. Bueno, un día como hoy, 9 de junio, recordamos a Gallegos, sus luchas, ¿no? Al lado de los campesinos. Creo que tenemos un país hermoso, un país lleno de riquezas, y lo que necesitamos es adecentarlo un poco. Tenemos que respetar nuestro ambiente, hay que estar al lado de las luchas, no interesa si es en Darién, si es en Bocas del Toro, si es en Coclé, si es en Cerro Quema. Los panameños, este es el país nuestro, y será lo que nosotros queramos que sea. No hay otra alternativa. Así que llamamos a la gente también para que utilice su espacio y dé a conocer su punto de vista, y no se quede callado, y luche por lo que el país necesita, por el futuro de nuestros hijos,
tenemos una naturaleza todavía con todo lo que se le ha maltratado, riquísima, y podemos revertir eso, podemos construir un país distinto. A la gente de Azuero, que no se deje, que continúe la lucha. Son 23 años ya. Si hay que pelear 23 años más, pues habrá que mantenerse 23 años más, pero ese proyecto no debe desarrollarse en nuestra región. Y a ustedes las gracias por este espacio y un abrazo desde acá de la península. Gracias, María Gabriela, gracias, profesor Milciades y Juana, como siempre. Yo me quiero despedir con un mensaje, y es que las gentes que nos ven y escuchan tienen que saber que hay diferentes formas de luchar, diferentes formas de resistir, desde pasar el mensaje, desde apoyar a las comunidades afectadas, como en este caso está haciendo Cerro Quema o Donoso, en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad. Tenemos que hacer algo, porque esto no es de hoy, esto tiene muchísimos años, y la minería en Panamá no ha transformado ni ha eliminado el problema de la pobreza extrema y la desigualdad y la crisis peor que estamos viendo ahora en materia del agua. Entonces, no se puede apoyar lo que no sirve y lo que históricamente hay prueba que no ha servido. Bien, no se puede apoyarla sin razón, hay que apoyar a la razón, a la nación, a la vida, a la humanidad. Y en este caso hay que decirle no desde las esquinas en las que nos encontremos a Cerro Quema, a Donoso y a cualquier otro proyecto que venga de ese tipo, y tenemos que refundarnos hacia un país libre de minería metálica a cielo abierto, hacia un país verde que garantice todos estos derechos humanos que se ven afectados a partir del tema medioambiental y de la crisis del agua, que también, como bien lo dijo María Gabriela, es un derecho humano. Y bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado, el estreno del próximo programa, y por favor compartan el mensaje.